Muy buenas tardes. Realmente es un honor aperturar este nuevo año 2026 con un invitado de honor. Hoy tenemos con nosotros a Cristian García. Cristian es un varón de Dios de 45 años. Él nació en México. Es hijo, hermano, papá, esposo, y su galardón más grande es ser hijo de Dios. Cristian ha sido marcado desde antes de la fundación del mundo y él ha sido separado y apartado por el Señor. Ha sido testigo de eventos sobrenaturales grandiosos y ha vivido experiencias maravillosas. Lo tenemos hoy con nosotros en Vulnerable para que justamente comparta en este espacio esos eventos extraordinarios. Muchas gracias, Cristian, por aceptar nuestra invitación, por abrir este nuevo año 2026 junto a nosotros y ser vulnerable en este espacio. Bienvenido, Cristian. Ay, muchas gracias. Pues toda la gloria y la honra sea para el Señor. Y es un honor estar aquí contigo y con la gente que nos ve. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista dando pie para conocer mucho más de ti. Creo que, como todos sabemos, es muy importante empezar por nuestra infancia. Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido aquellos eventos que tú podrías considerarlos los más, los que han marcado más toda la etapa de tu infancia? Pues yo creo que el que más marcó mi vida fue saber cuánto me amaba Dios desde antes de que yo naciera. Para esto me gustaría compartir que mi mamá en la adolescencia, entre los 16 17 años, fue abusada sexualmente. Entonces, a través de esta violación quedó embarazada y ahí es donde venía yo, ¿no? Siempre he dicho que el enemigo quería atacarme tanto que aún sin nacer no quería que estuviera yo en la tierra, pero el Señor tenía otros planes. Entonces vengo de un pueblo muy pequeño, muy conservador, donde obviamente en ese tiempo las mujeres si quedaban embarazadas fuera del matrimonio estaba muy mal visto. Entonces toda la familia por parte de mi mamá querían que mi mamá me abortara. O sea, era como, no, no puedes hacer esto, no pueden hacer, sobre todo por el tema de que, pues, quién sabe quién era el papá, abusó de ti. Y de ahí, pues, mi mamá empieza a escuchar a las personas que estaban más cerca de ella a que fuera a abortar. Entonces la llevaron a una clínica clandestina acá en México. En ese tiempo era súper complicado todo esto y estando ya con bata, en una cama, lista para hacer el legrado, escucho una voz que le dice, no lo hagas. Entonces eso le dio tanto miedo que mi mamá salió corriendo con todo y bata, ropa, y se quebrantó, ¿no? Porque sabía que había algo ahí, ¿no? Pero un poquito antes de esto, cuando ella iba a los chequeos de los ultrasonidos y esto, hubo un doctor que le decía que yo venía, que estaba vivo, pero que no tenía cabeza, o sea, porque no se veía mi cabeza. Entonces que no, él no entendía por qué, pero ese niño estaba vivo, sin cabeza, iban a hacer mal y que era necesario que ese niño muriera. Ahora lo entiendo ya estando en el Señor y le doy gloria a Dios que eso se manifestara en un punto específico para que se supiera que la cabeza que yo iba a llevar en mi vida no era mi mente, sino la cabeza de Cristo, que es lo más importante, entender verdaderamente que el que gobierna y el manda es el Señor. Entonces, creo que eso fue un parteaguas desde antes de nacer, porque sabía que algo poderoso iba a pasar. Qué lindo, gloria a Dios, realmente maravilloso que haya tu mamá sentido la presencia del Señor y haya evitado
lo que hubiera sido realmente catastrófico el poner un fin, un alto a tu vida cristiana. Y siendo así ese evento que gracias al Señor fue evitado, cuéntanos cómo fue tu encuentro con Jesús, cuáles fueron las circunstancias, cómo que estabas tú viviendo, en qué situación tú conociste al Señor. Yo siempre lo llamo que llegué en ambulancia espiritual al Señor, porque literalmente el Señor me tuvo que llevar hasta el límite para conocerlo a Él. O sea, no lo conozco sino hasta los 30 años que el Señor me quebranta y ahí es donde le entrego mi vida. Pero en el proceso, obviamente, mi mamá se vuelve a casar cuando soy muy pequeñito, tenía como 2 años, y mi padrastro tomaba muchísimo, era una persona muy alcohólica. Entonces me golpeaba a mi mamá, después vienen hermanos, yo soy el mayor de otros 3 hermanos, y y en ese transcurso pues se viven muchas cosas de maltrato, de una vida difícil, ¿no? Pero yo no sabía que era adoptado por parte de padre. Entonces en la adolescencia escucho de mi padrastro alcoholizado que yo no era su hijo. Sí, entonces dentro de todo eso pues me confrontó bastante. Entonces cuando empiezo a hablar con mi mamá me explica, mira hijo, y me platica la historia. Yo, pues a mí me pasó esto, sucedió aquello, yo iba a hacer esto. Entonces, en lugar de que yo lo viera como algo, ay, qué padre, pues no me abortaron, estoy aquí, gloria a Dios por esto, yo lo vi mal. Entonces empiezo a tener un rencor hacia mi mamá porque viví una vida de mentiras, porque mi acta de nacimiento tenía otro nombre. Dentro de todo este enmaraño de cosas, pues la familia trató de ayudarme y ponerme un apellido, luego otro apellido, un tío poner, o sea, fue un relajo ahí. Entonces yo me sentía sin identidad y buscando la identidad empiezo a volverme súper rebelde. Me entero como a los 13 años, 14 años que no era mi papá, y de ahí empiezo a tomar, empiezo a fumar, empiezo a llevar una vida desenfrenada, y de ahí pues me volví súper rebelde, y busco ayuda con un sacerdote católico, porque yo desde muy pequeño, mi mamá decía que escuchaba la voz de Dios, que yo hablaba con alguien y que yo le decía que hablaba con Dios. Entonces, yo espiritualmente, a partir de los 8, 9 años, yo veía cosas en lo espiritual, pero no entendía bien qué onda, ¿no? O sea, pero yo quería buscar al Señor. Entonces, lo más cercano que yo tenía era el catolicismo, porque mi mamá era católica, y de ahí yo iba con el sacerdote, le ayudaba, quería ser sacerdote. Entonces yo estaba como que encaminándome a eso, ¿no? Ser acólito, el que le ayudaba al sacerdote, entre otras cosas. Pero cuando busco ayuda de un sacerdote, le digo, oiga, mira, es que le platico que yo, mi mamá pasó por esto y sucedió esto, pero yo me siento muy mal, yo necesito ayuda. Y él me dijo, es que tú no fuiste planificado por Dios, tú eres un bastardo y como tal Dios no te acepta. Entonces para mí fue un choque súper fuerte porque dije, bueno, si Dios no me ama, ¿por qué estoy aquí, no? Y yo soy zurdo y en el pueblo que nací había muchas creencias de que si uno leía la Biblia completa se moría, si uno era zurdo era hijo del diablo. Entonces en la escuela me amarraban la mano izquierda para poder escribir con la derecha. Y como decían, los zurdos son hijos del diablo, y luego viene el sacerdote y me dice que yo soy un bastardo. Dije, bueno, pues literal soy hijo del diablo, ¿no? Entonces me empiezo a meter en cosas muy fuertes de satanismo, de buscar y decir, bueno, si Dios no me quiere, pues en las tinieblas yo creo que sí tengo lugar, ¿no? Y ahí empieza una búsqueda muy fuerte por querer encontrar mi identidad, pero pasaron cosas súper fuertes que sé que Dios me guardó. Sí, dentro de todo lo que yo hacía, quería hacer pactos satánicos y jamás se me apareció Satanás. O sea, jamás se me apareció un demonio. Al contrario, yo tenía amigos satanistas que me corrían de sus casas porque me decían, cuando estás tú no podemos hacer nada.
los mismos demonios nos dicen, si está Cristian, aquí no vamos a hacer nada, hasta que Cristian no esté, no vamos a aparecer. Entonces, eso yo en lugar de verlo como algo bueno, yo lo vi como algo malo. Dije, bueno, pues si ni Dios me quiere, ni el diablo me quiere, entonces no sé qué pasa conmigo. Y me empiezo a meter más y más y más a estudiar filosofía, literatura. Me estudié en la universidad letras latinoamericanas y después filosofía y letras. Y obviamente leí un montón de cosas y de ahí me empecé a meter en temas muy, muy, muy oscuros, ¿no? Pero no encontraba al Señor. Obviamente vengo de familia de pastores, de tíos, de primos que me invitaban siempre y yo me negaba. La vez que estuve cerca de entrar a una congregación cristiana y ya estaba por entrar, me quedé en el carro y dije, yo no entro, yo aquí me quedo. Entonces, dentro de todo eso, pues había un vacío de una identidad de no saber quién era mi padre, ¿no? Y qué era lo que yo tenía que hacer en la tierra. Entonces, dentro de todo ese caminar hubo mucha inmoralidad, hacía muchas cosas, quería ir en contra de la ley. O sea, todo lo que tuviera autoridad para mí era mi enemigo. Entonces yo iba y un policía y yo me ponía mal, o sea, no hacía caso. Terrible, ¿no? Terrible. Pero llegó un punto en que el Señor me quebrantó tanto que pasé 6 meses encerrado en mi casa, clamando noche y día que si Él existía, me diera la oportunidad de encontrarme con Él. Obviamente dentro de ese transcurso de toda esa de la adolescencia a los 30 años, yo había hecho la oración de fe mínimo 40 veces. O sea, 40 veces mínimo y jamás me entregué a Cristo. O sea, yo no creo que una oración de fe te lleve a Cristo, sino un verdadero arrepentimiento. Entonces, en ese camino es donde encuentro al Señor, donde verdaderamente me quebranto y escucho su voz que me dice, Cristian, me dijo, el miércoles vas a ir a tal casa con tal persona, ahí van a ver unas personas que te van a estar esperando y te van a llevar a donde necesitas estar. Yo ya en ese tiempo yo ya estaba con problemas psiquiátricos, tomaba medicamento, medicamento psiquiátrico lo mezclaba con alcohol, entonces yo ya veía cosas terribles en el espíritu, literalmente veía demonios por todas partes, entonces yo sabía que, dije, yo ya me estoy volviendo loco, ¿no? Pero algo me llevó a buscar ese lugar y ahí fue donde encontré a personas que me llevaron a verdaderamente empezar a conocer a Cristo. Wow, realmente es impresionante lo que comentas y ver el origen que ha sido el detonante para que tú vayas tocando cada una de estas, de esos lugares equivocados donde pensaste encontrar las respuestas, ¿no? Creo que la base que tú tocas tiene un nombre bien grande que es la falta de identidad. Y creo que esa es de donde nace esta cadena de errores, esta cadena de equivocaciones, donde vas definitivamente tocando las puertas equivocadas. Y creo que este testimonio es muy importante porque hay mucha gente que hoy mismo está tocando esas puertas equivocadas. Y como tú dices, lo primero que hiciste fue ir y buscar, en este caso, un sacerdote, y uno dice, pues es un representante, como toda la religiosidad que hemos aprendido en su momento, es un representante de Dios, y lo primero que haces es encontrar un rechazo por la religiosidad, que es lo que tú nos comentas, y eso es terrible, ¿no? Que alguien venga y te bautice y te ponga un nombre y te diga, pues tú eres un bastardo. O sea, realmente se me erizan los pelos de pensar que un representante de Dios pueda decirte eso, ¿no? Y bueno, creo que historias como esas hay muchas. Y lo peor es que esas cosas marcan viniendo de quien uno considera una autoridad. O sea, una cosa es que te diga eso un compañero de escuela y de pronto tú lo tomas como un compañero de escuela.
pero si te dice alguien a quien tú vas a buscar un apoyo, pues realmente eso marca. Y, y mientras te escuchaba, me ponía en tus zapatos y wow, o sea, si entonces no soy hijo de Dios, entonces acabo siendo hijo del enemigo y de pronto ni él me quiere. O sea, realmente creo que has tenido una vida de... Yo te iba a preguntar, o sea, ¿cuáles han sido tus momentos oscuros? Pero no es un momento, Cristian, es una etapa. O sea, son etapas, son muchos momentos oscuros que tú has narrado, en los que realmente has estado sumido, me imagino que no solamente en un tema de depresión, sino en un pozo, me atrevería a decir, ¿no? En un pozo de oscurantismo, porque esa identidad que te ha llevado a tocar puertas y puertas equivocadas, al final te han hecho sentir que no eras aceptado en ningún, en ningún lugar, y has empezado a como tú dices, las cosas buenas que te pasaban a ver las malas, ¿no? Y al final ese encuentro con Cristo que te preguntaba cómo fue y cuáles circunstancias fueron, ha venido después de un largo caminar, de un largo trecho de sucesos bastante oscuros. ¿Y cómo ha entrado esa luz a tu vida? ¿Cómo ha sido ese encenderse, esa lámpara del Espíritu Santo dentro tuyo? ¿Cómo ha sido ese momento de luz? Mira, qué preciso como lo dices, ¿no? Cuando entra la luz. Yo creo personalmente que Dios siempre permite cosas fuertes porque son llaves que te dan autoridad cuando uno está en el Señor. Si bien mi preocupación o mi angustia era no tener una identidad, estando en Cristo, sé que, o sea, sé que no necesitaba un padre terrenal, porque tenía un padre celestial y era hijo directamente del Padre eterno. Y no había mayor regalo de parte del Señor que ese, ¿no? Y de alguna manera el haberlo vivido, tantas cosas tan fuertes, me ayudó a tener esa autoridad y ese valor en el Señor para no temerle a nada y saber que estaba resguardado por el Padre. Porque si bien yo buscaba llegar a los límites, jamás pude hacer un pacto con las tinieblas. Entonces se cumplía lo que la palabra dice, ¿no? Que aún los demonios obedecen al Señor. Entonces, dentro de esa rebeldía que Cristian tenía de pequeño o de joven, tenía límites dentro del Señor. Yo me lo imaginaba siempre como un corralito, ¿no? Donde yo podía correr lo que yo quisiera, pero siempre estaba limitado a ciertas áreas. Entonces el Señor me guardó de accidentes, de muchas cosas, porque era necesario que mi corazón fuera forjado en medio de esa oscuridad, de ese valle de sombra, para poder apoyar y levantar a aquellos que lo necesitaran. Que aquellos que estuvieran pasando por estas cosas supieran que para Dios no hay nada imposible, que Él te puede sacar de los peores lugares para ponerte en lugares de honra, de bendición y de poder tener un propósito mayor de lo que uno se puede imaginar. Y creo que eso no tiene precio. Eso es lo más valioso que yo puedo ver en el Señor. Si bien podemos tener muchas tribulaciones aún estando en Cristo, eh, la gloria que viene a través de entregar la vida al Señor, de pasar momentos difíciles, es ver generaciones que se levanten, ver gente que pueda estar rendida a los pies de Cristo, por, porque uno pueda decir, mira, Dios hizo esto conmigo. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, y quiero recoger esa frase en la literalidad de lo que decías, ¿no? Decías en los momentos de tribulación aún estando con Cristo. Y quiero rescatar por qué. Porque seguramente hay muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando, que a veces uno piensa que estar en Cristo te hace infalible
y hace que nunca más tú tengas problemas. Si es que están en Cristo, entonces no les pasa nada. Y a veces ese es el evangelio barato que mucha gente, entre comillas, y lo voy a decir con mucho cuidado, vende a las personas. Y no es cierto, y eso no es cierto, porque no te hace infalible, porque el estar en Cristo es como dice, o sea, estamos en el mundo y vamos a tener igual tribulaciones y vamos a tener problemas, pero al estar en Cristo, la forma en que sobrellevas todas las cosas que pasan es totalmente distinto. Y me gustaría, Cristian, aprovechando que tú has tocado esa parte, cómo se sobrellevan esas tribulaciones estando en Cristo versus las tribulaciones que tú has pasado cuando no estabas con Cristo. ¿Podrías contarnos un poquito de eso, por favor? Sí, fíjate que es importante que aquellos que nos escuchen no se dejen engañar, porque cuando yo llegué por primera vez, yo agradezco mucho a las personas que me ayudaron en su momento, pero sí como dices, te dan un evangelio diluido, donde me decían, si tú le entregas tu vida a Cristo, todo te va a salir bien. Y eso es una mentira, ¿no? O sea, yo cuando llegué a Cristo y vi las cosas, dije, no, Señor, qué fuerte. O sea, en México tenemos una frase que dice, de acuerdo al sapo es la pedrada. O sea, a veces, dependiendo del propósito que tengamos en el Señor, todos los propósitos de Dios son hermosísimos y poderosos. Si en Dios no hay favoritos, todos somos iguales y valemos muchísimo para Él, su sangre, la vida en Cristo, ¿no? Pero hay circunstancias donde Dios tiene ciertos propósitos con la gente que a veces el nivel de ataque de las tinieblas es súper, súper fuerte, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estar sin Cristo y en Cristo? Es que sin Cristo no hay esperanza de nada. O sea, literalmente tú no, tú vives en una oscuridad total sabiendo que no hay nada más allá. O sea, yo me intenté suicidar muchísimas veces y Dios no lo permitió. Estando fuera de haberle entregado mi vida a Cristo y no me pasó nada. Y aún estando en Cristo, al principio llegar al Señor, yo intenté suicidarme. Un par de veces intenté suicidarme y sin embargo no me sucedió nada. Una de ellas fue que tomé muchas pastillas y llegué al hospital súper mal y me hicieron un estudio y me dijeron, oiga, joven, no está inventando usted que se tomó algo porque no tiene nada en el estómago. O de situaciones donde yo me iba a aventar a las líneas del metro de la Ciudad de México y sentí como algo me detuvo y me dijo, no te lo voy a permitir. O sea, sí tenemos dificultades en el Señor, tenemos muchos problemas, pero uno siente la presencia del Padre. Uno sabe que Dios está ahí, que no te va a abandonar. Por muy vacío que te sientas, sabes que Dios está contigo. Y eso, de alguna manera, aunque no lo entendemos, nos fortalece en el espíritu, nos fortalece en el corazón. Y es como cuando uno va a boxear, ¿no? Y está peleando y está perdiendo la pelea en el box y de repente volteas a la esquina y está tu coach diciendo, levántate, no te rindas, vamos, tú puedes. Así es con el Señor. Pero cuando uno no está en el Señor, obviamente no hay esperanza de nada y el enemigo lo utiliza y se goza en decir, no, no vales nada, no sirves, no esto. Obviamente, estando en el Señor también vamos a tener muchas dificultades, pero son más llevaderas, son más fáciles, porque sabes que el que está contigo ya venció todo, porque vienen a tu mente palabras de la Biblia, versículos donde te dice ningún arma forjada contra ti va a prosperar, ¿no? O yo estoy contigo hasta el último día de tu vida. Ese tipo de cosas te hacen decir, no me puedo rendir. Y sobre todo si uno sabe que tiene un propósito en el Señor, por más mal que estés en el camino, siempre piensas en los que vienen detrás, en las generaciones, en la gente que necesita un aliento y dices, no me puedo dejar vencer. Una, porque Cristo ya venció por mí y dos, porque hay gente que viene detrás que necesita saber que se puede seguir avanzando.
Pues creo que esa es como la gran diferencia entre estando en el Señor y no estando en el Señor. Qué bonito lo que dices, Cristian. Y sí, se me viene una frase también a la mente de que realmente su yugo es fácil y su Amén. carga es ligera. Y creo que eso, por lo menos para mí, en los momentos difíciles, digo, sí, o sea, su, su yugo es fácil, su carga es ligera y no te va a poner más peso del que realmente puedas llevarlo. Y él te ayuda, y él te ayuda. Y estando en él, las cosas más terribles se las pasa en la gratitud y se las pasa en amor. Creo que son los regalos más maravillosos que podemos experimentar de la mano del Padre, ¿verdad? En el proceso en el que has estado viviendo en el último tiempo, ¿cuáles han sido las decisiones de destino que te han tocado tomar? Entre las que tienen que ver con, por supuesto, con los aciertos y también con los desaciertos, ¿no? Pero esas, porque, bueno, en la vida no todas las decisiones son de destino, pero concentrémonos en aquellas que sí son de destino. Pues yo creo que la mejor decisión haber sido es darle mi vida a Cristo y de ahí saber que yo no tenía que tomar decisiones, que Él era el que me tenía que guiar. Y aunque no me gustara, siempre iba a ser para mejor, ¿no? Obviamente el Señor en un punto me dijo, ven y sígueme, pero no me platicó la historia entre ven, sígueme y el final, porque capaz a veces si Él nos platica el intermedio, no vamos a querer entrarle a la carrera de la fe. Pero creo que dentro de los aciertos que he tenido en el Señor es que mi corazón fue tan quebrantado por Él cuando lo busqué, que se me hizo fácil escuchar su voz y seguirlo, no importando dejar lo que tuviera que dejar. Y dentro de eso se ha cumplido lo que alguna vez escuché cuando llegué a Cristo, que decía, el que no dejare padre, madre, esposa, hijos, por el Evangelio no es casa, por el Evangelio no es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces, creo que en el caminar en el Señor lo he dejado todo por Él, tanto casas, herencias, he perdido eh, muchas cosas y me he quedado literalmente solo, pero, pero sé que era por un bien mayor, por una gloria mayor que era poder ser una libreta abierta, un libro abierto hacia los demás de decir, Cristo es más que cualquier cosa de este mundo. Es un poco lo que le pasó a Job, lo que te pasó en tu vida. ¿Sí? Pues sí, porque al final, cuando yo llego a Cristo, yo recibí una herencia, por ejemplo, de mi abuela, que era un terreno con un restaurante, la casa y un taller donde yo pintaba autos. Y empiezo a abrir un lugar ahí para predicar la palabra y empiezo, a los 6 meses me despojan de ese lugar, ¿no? Yo decía, Señor, yo lo consagré a ti, lo perdí y el Señor me dijo, no pelees, salte, mayores cosas vendrán, ¿no? Y en algún punto me tocó ser vituperado por las congregaciones que estaban alrededor mío porque decían que yo no tenía autoridad, yo no tenía cobertura, que quién era mi cobertura y yo lo único que les decía, pues Cristo es mi cabeza, Cristo es mi cobertura, yo no necesito ninguna autoridad del mundo, ¿no? Y fue fuerte porque fui perseguido por varios años por ciertas personas en ese lugar que con los años buscaban asesorías o oye, ¿cómo le haces? Oye, ¿cómo me puedo acercar más a Dios? O sea, al final Dios ocupa conflictos para después dar respuestas, ¿no? Y pasado un tiempo, la persona que era mi esposa tomó la decisión de abandonar al Señor. De ahí se volvió a perder la congregación que tenía el Señor con nosotros y me quedo solo.
Y de ahí, pues todo el mundo se levantó a decir que yo era un falso profeta porque pues, no podía mantener a mi familia, que la que era mi mujer se había ido y que qué testimonio tenía yo. Y fueron años súper difíciles donde yo me metí en un ayuno de 6 años ininterrumpidos, clamando porque Dios cambiara las cosas. Y esos 6 años el Señor me guardó de compartir la palabra, de hablar a alguien más, de usar plataformas, micrófonos para hablar de Él, porque yo necesitaba algo mayor en el Señor, ¿no? Una intimidad mayor. Y fueron tiempos muy duros, pero en realidad el Señor restituyó todo. O sea, cuando pasó, Él me dijo, yo te voy a restituir todo. Pasados 8 años me regaló una hermosa esposa que ama a Cristo, que me ayuda, que, que, que me bendice, que caminamos juntos, hacemos cosas para el Señor y que es mayor la bendición de lo que se había perdido. Obviamente en el camino sí he tenido batallas de ver a mis hijas que a veces no me las dejan ver y batallas en temas de esas circunstancias, pero el Señor ha sido bueno, ¿no? Y sabemos que vamos a tener victoria en esa parte también, porque mis hijas aman muchísimo al Señor y en eso vamos avanzando. Amén, amén, y que así sea, porque realmente algo que el Señor está hablando mucho este tiempo es sobre las generaciones, y ahí estamos muy, muy, muy firmes y hay que pelear por los hijos, por las generaciones. Eso es algo que tenemos como una encomienda muy grande del Padre. Cristian, algo que me gustaría que nos comentes, porque yo sé que guardarte del Padre en muchas circunstancias tiene que ver también con que tú has sido testigo de eventos muy extraordinarios que no todos pueden testificar de esa sobrenaturalidad que el Padre en toda su misericordia te ha regalado. Me gustaría que aproveches esta plataforma para compartirnos esas experiencias, esas vivencias sobrenaturales que a veces nosotros pensamos que eso sucedía solamente en los tiempos en que Jesús estaba en la tierra y pues no. Así como dijo Jesús, yo les voy a dejar mi Espíritu Santo dentro de ustedes y ustedes van a hacer grandes cosas. Eso es algo que se ve en nuestros días y yo sé que tú eres testigo de muchos de esos eventos y me gustaría que nuestra gente pueda conocer lo que el Señor ha estado haciendo contigo y te ha ido mostrando y revelando. Ay, pues gloria a Él. Hay bastante que platicar, pero trataré de platicar algunas cosas. Yo sí quiero romper estructuras en quien nos escucha. Lo que se vivió, por ejemplo, en Hechos de los hermanos haciendo grandes cosas por el Espíritu Santo. Cristo mismo dice que mayores son los que estamos ahora, ¿no? Que el mayor profeta fue Juan el Bautista, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces, todos aquellos que creemos en Cristo, seguimos a Cristo, obedecemos y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos ser utilizados por el Padre para cualquier cosa que impacte. Pero a veces la duda nos hace no creérnoslas, ¿no? De decir, no, quién sabe. Cuando yo leí la palabra, yo me acuerdo que específicamente leí, y en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos y resucitarán muertos. Y yo dije, sí, Señor, yo lo creo. Yo creo que es posible que nosotros como hijos tuyos podamos tener la autoridad de resucitar muertos. Entonces en algunos lados yo lo platicaba y decía, estás loco, ¿cómo crees? Eso no puede pasar, ¿no? Pero yo le creí al Señor. Y recién estaba convertido, no tenía ni un año, tendría como 6, 8 meses en el Señor. El Señor me llevó súper rápido. Llegué, me convertí a Él, a la semana recibo el Espíritu Santo y a los 15 días yo ya estaba predicando en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Me subí a los trenes a predicar y a compartir. Me sabía un versículo, pero yo a eso iba. Entonces empecé a orar por enfermos, empecé a hacer bastantes cosas sin saber, echar fuera demonios sin saber que era un demonio, ¿no? Pero el Señor me guiaba. Pero
dentro de lo que mi corazón ardía, decía, yo sé que podemos ver la resurrección de los muertos. Dentro de ese tiempo que yo estaba estudiando para el Instituto Bíblico de Pastores y todo, en realidad, comercial aparte, cuando llego bien al Señor y me empieza a hablar ciertas cosas en los últimos tiempos de mi vida, fue como decir, híjole, Señor, mejor no hubiera estudiado el instituto porque me estorbaba más a muchas estructuras religiosas que traía, ¿no? Pero mientras yo estaba estudiando eso, falleció un joven que se suicidó en una congregación cercana de mi casa. Yo viajaba 3 horas para congregarme. Y dentro de eso, el quebrantamiento que tenía, yo le llamaba ayunos forzados, porque o decidía ir a congregarme o comía en ese día. Entonces era tanto mi fuego por el Señor que yo prefería utilizar ese dinero para el transporte hacia donde tenía que ir. Me hacía 3 horas, estaba casi todo el día ahí y 3 horas de regreso. Entonces, entre los ayunos forzados, el Señor me llevaba a seguir estudiando y yo creía en eso de la resurrección. Entonces, este joven se suicida y en estas congregaciones se acostumbraba tener 3 días a la persona ahí. Entonces estaba el féretro y pasaban muchos pastores a compartir. Entonces, desde que yo me senté y estaba enfrente del féretro, el Señor me dijo, levántate y dile que en mi nombre se resucite. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo dije, ¿qué? Yo volteé a ver a todos y dije, ¿me está hablando a mí el Señor o me estoy volviendo loco? O sea, porque yo donde iba le decía, es que yo escucho la voz de Dios audiblemente y me decían, Dios no habla. Y decía, bueno, ¿qué onda? ¿No? Me estoy volviendo loco. Entonces, dentro de todo esto, los 3 días el Señor estuvo, Cristian, levántate y ponle manos al féretro y dile que se levante. Yo no quise hacerlo. Tuve miedo. Le dije, Señor, yo tengo miedo y si no se levanta, la gente va a decir que estoy loco. Y si estoy loco y no te estoy escuchando a ti. Durante casi 6 años, no hice eso, llevaron a la persona y lo enterraron, pero en el último día, todos los pastores que habían pasado me dijeron, Cristian, necesitamos que tú cierres antes de que lo lleven a enterrar. Necesitamos que compartas una palabra. Y yo, ¿qué? Si yo tengo como 6 meses aquí, no soy pastor, me dijeron, no, pero sabemos que Dios te ha llamado, entonces necesitamos que tú termines. Ese día, más de 50 personas recibieron a Cristo en su corazón, pero yo no lo veía como una victoria para el Señor. Yo veía cómo el enemigo me hablaba al oído, me decía, eres un desobediente, eres un rebelde, no escuchaste la voz de Dios, hubiera sido un mayor testimonio que se levantara de los muertos y toda la gente viera el milagro del Padre y toda la ciudad se convirtiera y toda la comunidad, pero tú no quisiste escuchar. Y esa voz me taladraba todos los días durante 6 años. Entonces yo me quebrantaba, me ponía a llorar y decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué yo he sido un rebelde, yo he sido un desobediente? Sino que un día iba caminando y me encontré mucha gente y sentí como si el Señor me dijera, ve, y voy y estaba un tipo apuñalado con una navaja, lo habían apuñalado, un cuchillo, en una pierna y en una arteria. Entonces se había desangrado, era un tipo de más de 2 metros, grande, entonces yo mido 1,82, pero pues era súper enorme, yo soy delgado, no lo podía cargar y estaba en el piso. Y con otra persona le hicimos un torniquete con un cinturón, pero cuando yo le toco el pulso, él ya había muerto, estaba pálido y lo único que hice fue abrazarlo y decirle, Señor, no permitas que esta persona se muera sin conocerte y entregarte su vida, que él pueda vivir en la eternidad contigo. Cuando hice eso, no hubo gritos, no hubo nada, o sea, así de, en el nombre de Jesús, no, ni siquiera el Señor me dijo, ora por él, nada. Y de repente veo como de lo blanco que estaba, es como si hubiera salido de agua así, y respirando así de, y me volteé a ver, y me dice, ayúdame. Entonces, entre varios, lo subimos a una camioneta, lo llevamos al hospital, y en el hospital nos dijeron, no sé cómo este hombre está vivo, no trae sangre en el cuerpo, necesitamos hacerle una transfusión, etcétera. Me voy a mi casa empapado en sangre y me pongo a llorar. Y digo, Señor, no vuelvas a permitir que yo viva esto. No te atrevas a hacerme pasar por esto.
llorando, ¿no? O sea, de la adrenalina y todo. Después me postré y le dije, perdóname, Señor, tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Perdóname, pero no me hagas esto tan extremo, ¿no? Meses después, esta persona, yo voy en la calle y me la encuentro. Y le dice su esposa, mira, ese es el joven que te salvó la vida. Y le digo, no, señora, el que le salvó la vida fue Cristo. Y me dice, hermano, lo estaba buscando, estaba orando por encontrármelo. ¿Cómo? Sí. Dice, cuando, cuando yo regresé de la vida, dice, porque yo estaba muerto, yo vi al Señor que me dijo, llegó tu tiempo. Pero yo oí una voz que estaba orando por mí. Y cuando oí esa voz, me dijo el Señor, regresa y me vas a servir. Si yo desperté y supe que había muerto, y cuando te vi, supe que el Señor te había usado para que yo me entregara a Él. Entonces, desde que yo llegué al hospital, me entregué al Señor y estoy sirviendo y quiero decirte que no voy a abandonar al Señor y que voy a luchar por mi fe y demostrarle a la gente el poder de Cristo. Entonces, para mí eso fue súper impactante. Wow. Saber que nosotros somos hijos de Dios, que podemos traer bendición a otros, que podemos ver cosas impresionantes en el Señor para glorificar su nombre. Entonces, dentro de eso, de esas experiencias, he podido ver 3 resurrecciones de parte del Señor, en las cuales no han sido como uno espera, ¿no? A veces oras y dices, Señor, úsame, yo quiero ver esto, pero el conflicto de ver a alguien que está muerto clínicamente y que resucite es impactante. No lo recomiendo ampliamente, pero sé que necesitamos que estas cosas pasen para que la magnitud del poder de Dios sea manifestado en la gente, que puedan ver que Dios es un Dios poderoso. Gloria a Dios, realmente es maravilloso, Cristian, y me alegra mucho que compartas esos testimonios tan extraordinarios con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque pues lo que está escrito en su palabra se está cumpliendo y se ve. Hemos tenido el 2025 una invitada que también estuvo declarada fallecida y el Señor la trajo a la vida y es maravilloso ver que bueno, pues no es que están locos, sino que es la fe y la misericordia del Señor que Él va haciendo los milagros que le placen en su poderío y en su magnificencia. Es maravilloso. Y algo que quería preguntarte, Cristian, es algo que me gusta que tú dices es que escuchas la voz del Padre, y yo escucho audiblemente la voz del Padre, y eso es maravilloso, porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo escuchas? ¿Y cómo es? ¿Y qué te dice? ¿Cómo es eso? Dentro de este regalo tan precioso que tú tienes, de este privilegio, de este honor es un honor, es un privilegio el poder escuchar la voz del Padre de una manera tan audible. ¿Cuál ha sido la revelación más grande que el Señor te ha regalado? Es primeramente decirle a quienes nos ven y nos escuchan que todos podemos escuchar al Señor. A veces por gracia nos toca más fácil a unos, pero en realidad todos lo escuchamos. De hecho, la primera vez que yo escuché al Señor no fue para decirme, Cristian, eres mi hijo amado, Cristian, estoy orgulloso de ti. Fue para regañarme, decirme, no puedes seguir haciendo esto. Yo estaba acostado en la cama y me quedé así con un miedo, como 2 o 3 horas sin moverme, porque si así abro los ojos me voy a morir, ¿no? Obviamente, el trato con Cristian ha sido distinto, no va a ser con los que nos escuchan, pero creo que es importante romper esos temores, porque todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, Él es el pastor, no los hombres. O sea, literalmente ha habido un tema ahí de que todo el mundo se llama pastor y todo el mundo dice yo soy tal y se ponen títulos, pero en realidad el pastor de pastores es Cristo.
Y lo más difícil sería no escuchar su voz, porque escuchamos la voz del diablo, de las tinieblas, diciendo no puedes, no sirves, no eres nadie, no vas a salir adelante, etcétera. ¿Y cómo es posible que alguien, algo que ya fue vencido, que no creó nada, lo podamos escuchar más que la voz del Creador y el Todopoderoso? Entonces, si la gente llega a escuchar la voz del enemigo, es imposible que no escuche la voz de Dios. Y contestando la pregunta del tema de las revelaciones más poderosas que había podido recibir del Padre, yo creo que fue el saberme hijo de Dios. Él me pudiera dar la identidad que no tenía, decirme tú eres mi hijo. Yo creo que eso rompió el rechazo, el abandono, el miedo, porque de alguna manera el enemigo seguía viniendo, ¿no? Aunque yo ya estaba en Cristo, aunque yo veía milagros y prodigios en el Señor, siempre había como esas voces que me decían, tú no vales, tú no eres nadie, tú no sirves, tú vienes de esto, tú ibas a ser abortado, no estabas planeado, o sea, siempre eran esos bombardeos del enemigo, pero el día en que yo supe que era hijo de Dios, el Señor me dijo, yo te amo, yo te escogí, yo te llamé, creo que fue la revelación más grande. Pudiera haber visto a ángeles, los cielos abiertos, lo que quieran, pero no hay nada más hermoso que saberse hijos, ¿no? Y creo que parte de eso fue un proceso en el que el Señor me fue llevando, porque desde pequeño yo veía gente que me hablaba algo físicamente y se desaparecía enfrente de mí. Yo sé que eran ángeles, yo sé que eran personas que Dios enviaba seres del ejército de Dios, pero aún así es el ver milagros de esa magnitud o el ver que Dios me guardaba de que me mataran, porque en algún punto me ha tocado compartirle a gente de la delincuencia organizada, como narcotraficantes, secuestradores, de ese tipo de gente, poderles predicar y guardarme el Señor de que me mataran, de ponerme pistolas en la cabeza y que no me mataran, amenazarme de muerte y que Dios me guardara. Pero creo que aún viendo uno milagros muy poderosos, si en nuestro corazón no está cimentado que verdaderamente somos hijos del Padre, siempre vamos a estar como en una tablita floja. Como dice la palabra, nuestra casa va a estar sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo, ¿no? Entonces creo yo personalmente que esa es la mayor revelación que yo pude haber recibido del Padre. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría mucho que a través de esta plataforma en la cual nos están viendo y escuchando personas de diferentes generaciones, pues nos des un mensaje que pueda mostrar al Cristo que te habita y al Cristo a quien tú habitas. Amén. Pues yo quiero hablarle a aquellos que en algún punto han dudado de su llamado o que creen que no valen, que realmente no importa lo que el mundo te haya dicho, lo que el mundo te haya hablado, no importa si te han dicho que eres un bastardo, que no eres deseado, que no hay nada bueno en ti. Yo quiero hablarte que en Cristo tienes cosas poderosísimas, que tienes un descanso y una paz, que tienes propósito, que no naciste por cualquier cosa, que tú eres una hija o un hijo de Dios que necesita creer y moverse en lo que Dios ha hablado de ti. No hay ningún arma que te pueda destruir, no hay nada que el diablo haya hecho, dicho o pensado que te pueda mantener en las tinieblas, en el dolor, en la angustia. No hay lugar oscuro e imposible donde Dios no pueda llegar. No hay nada que te pueda alejar del amor de Cristo. No importa lo que te hayan dicho. Tú puedes levantarte y hacer cosas que jamás te imaginaste por la gracia de Dios. Todo aquello que el enemigo te haya dicho es lo opuesto de lo que Dios ha hablado de ti. Muchas veces si te dicen no sirves es porque eres muy valioso en Dios. Y no es fácil el camino en Cristo, no. Pero hemos sido llamados para ser valientes, para levantarnos. Hay muchas generaciones que nos necesitan.
y que yo creo en tu llamado, así como Dios levantó a cualquier hermano, a cualquier ministro grande en el Señor. Yo creo que si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. No hay nada imposible. No importa la dificultad que tengas en este momento. Confía en que el Señor te va a levantar. Gracias, Cristian. Gracias. Realmente ha sido un deleite el poder conversar contigo, el poder conocer un poco de ti. Yo sé que hay muchísima experiencia, muchas vivencias, hay un manantial interminable de sabiduría dentro tuyo, que eso no vamos a poder agotarlo en una sola entrevista. Seguramente el compromiso queda para tenerte nuevamente con nosotros acá en Vulnerable y seguir conociendo más de ti. Muchas gracias por aperturar esta gestión 2026 con nosotros y tenerte acá en nuestro primer programa en enero 2026. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un honor compartir contigo. Gracias a todos ustedes por seguirnos todos los primeros lunes de cada mes y que sea un año venturoso para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.